Esta noche estamos en la casa del director audiovisual y tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Luis Brandoni. Gracias, Luis, por estar acá. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando sobre muchas cosas, pero principalmente sobre la versión recuperada de la película Darse Cuenta, de Alejandro Doria, esta película de 1984. ¿Qué recuerdos tenés de esta experiencia? Unos cuantos, particularmente uno, que fue esta película y la posibilidad que me dio Alejandro Doria de volver al cine argentino después de 8 años de prohibición, durante los años de la dictadura. Yo formé parte de la célebre lista negra de aquel entonces y volví al cine después de 8 años con esta película, de modo que es una de las razones por las cuales tengo un enorme Fue tu primera película después del exilio, ¿no? No, yo me exilié en el 74 y volví en el 75. Ah, ok. El golpe fue en el 76 y esto fue en el 84. Y habías estado trabajando acá, pero no filmabas desde tu regreso. Estuve acá, yo era dirigente gremial en aquel entonces, de modo que sí, no filmaba, ni estaba en la radio, ni en la televisión, ni en los teatros oficiales, ni en los periódicos, ni en las radios privadas. Antes había estado filmando con Galettini, había filmado Juan que reía en 1976. Estábamos filmando Juan que reía cuando el golpe. Sola de Raúl de la Torre también. Esas dos películas son del 76. Sí, claro, pero digamos, estábamos filmando cuando el golpe del 24 de marzo, nosotros estábamos filmando Juan que reía. Ah, bueno, eso es un capítulo aparte, otros recuerdos me imagino también muy fuertes. Pero bueno, por suerte terminamos de filmarla, la película. Claro. Esto sí, después nunca más se dio, pero terminarla terminamos. ¿Qué te pasó cuando leíste el guión de Darse Cuenta? ¿Te acordás tu primera impresión? Sí, en principio me pareció bien. Bueno, por supuesto me fascinaba mucho la posibilidad de volver al cine, ¿no? Después de 8 años de ostracismo. Pero de todos modos me pareció que estaba, ¿cómo decirlo?, corta el guión, que algo le faltaba. Y fue ahí cuando Alejandro me confesó que ese libro lo habían escrito con Jacobo Laxner, que también fue el autor de Esperando la carroza, durante el tiempo de la dictadura, de modo que ese libro había padecido, efectivamente, yo no advertí dónde, ni en qué momento, ni de qué manera, pero había padecido la autocensura, porque había una censura muy poderosa en ese momento. De modo que se pusieron rápidamente a la tarea de revisarlo, y el libro que quedó fue el que se filmó. Creció muchísimo. Salvo el final. ¿Recordás cuál era la versión anterior o qué piezas faltaban de lo que fue? No, porque ya después se te mezclan las cosas, claro. te involucras mucho con el guión que nosotros hicimos y claro. La verdad no lo recuerdo. Pero como digo, salvo el final, se hizo un guión que fue el que en definitiva se filmó. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Te acordás? ¿Si ensayaron? Ensayamos algo con Alejandro. Muchos de nosotros habíamos trabajado con Alejandro, que era un director extraordinario, para mi gusto extraordinario, un grandísimo director de televisión, un trabajador incansable, y esto me parece que lo hizo con mucho fervor, una historia muy sencilla, que significó algo en ese momento en que se estrenó la película. La película tuvo un gran suceso de público y el público siempre me pareció que lo tomó como una especie de metáfora del país. Totalmente. La historia de este joven que es atropellado por un camión. Sí. Me imagino que en la versión original, a pesar de la censura, seguramente esta carga emocional de la que hablas ya estaba en el Sí, desde luego que historia. Sí, claro, la historia estaba. Le habían encontrado la vuelta para poder hablar de esto. La historia estaba, Claro. tal cual es.
Pero digamos, de pronto, qué sé yo, no sé, se me ocurre alguna escena, una de las escenas puede ser, se me ocurre ahora, que se le pudieron haber agregado, es la escena en que el director del hospital viene y se encuentra con un espectáculo que es el médico con su paciente tratando de ponerlo de pie, y ahí hay una situación muy crispada con periodismo y eso. Yo creo que esa escena no hubiese estado en otro momento. Vos filmaste otras películas con Doria, Esperando la carroza y 100 veces no debo, que sí, es como otro registro, otro género totalmente distinto. No, pero es que Esperando la carroza se hace en el 85. Esta película es del 84. En el 85 hace una película tan distinta, pega tan un vuelco increíble. Claro. Y encima una facilidad asombrosa para los dos géneros y para manejar todos esos tonos. Recién después, en el 89, hicimos 100 veces no debo. Claro. Así era de dúctil ese director, capaz de hacer con certeza géneros tan dispares, tan distintos. ¿Y con qué lo asociás? ¿De dónde crees que viene ese talento? Porque, o esa como facilidad? dije, él fue un director muy importante de televisión. Trabajó muchos años en Canal 9, después trabajó en lo que entonces era ATC. Uh-huh. Y, por ejemplo, en ATC se hizo un ciclo, no recuerdo bien en qué año fue 83, 84, 85, un ciclo extraordinario que se llamó Situación Límite. Sí, me acuerdo. Que escribía Nelly Fernández Tiscornia. Sí. Y el director original fue Alejandro Doria. Ah. Y, por cierto, era un capítulo de tema distinto cada uno de ellos. Sí. De modo que tenían hasta distintos géneros. Claro. Eso, más la gran experiencia que tenía como director de teleteatros y de programas unitarios, Alejandro, sí, le dieron la posibilidad de tener esa ductilidad y esa flexibilidad. ¿Atreverse no era también un ciclo que dirigía Atreverse él? yo creo que también lo hizo, pero eso lo hizo en Canal 9, sí, claro. Que era como, yo me acuerdo que... en Canal 11 no era Atreverse. No, ya me pierdo. O era... Nosotros y los miedos, creo también nosotros. No sé, pero era una época de la televisión en la que se trabajaba muchísimo la estructura dramática, el trabajo con los actores. Cada capítulo de esos ciclos era como una pequeña película, claro. Pero eran programas unitarios esos, claro. Eran programas de una vez por semana, claro. De los que ya no hay más. Yo me acuerdo que era chica y algunos no me dejaban ver porque por ahí eran muy fuertes, porque se hablaba como de temas como muy comprometidos. Sí. Era como... Es que a partir del 84 se empezó a hablar de todos los temas que no de la televisión y el cine, porque el doctor Alfonsín, que era presidente de la República, mandó un proyecto de ley a 2 meses de ser presidente para terminar con el ente de calificación cinematográfica, que era la institución censura en la Argentina, que tenía un edificio propio. Y ahí estaba este personaje, el que cortaba las películas, claro, ¿cómo se llamaba? Varios célebres. Los directores de cine los conocían muy bien y lo padecía mucho. Entre ellos, Alejandro Doria, que hizo una película que no me acuerdo exactamente el título, pero era la década infame, una cosa así, y que estuvo no sé cuánto tiempo sin poder estrenarla, y la cortaron tanto que yo creo que él no fue a ver la película porque no la quiso ver. De manera que fue importante porque en el 84 se inauguró la libertad de expresión absoluta en la Argentina. Y esta película es un poco un símbolo de eso también. Sí, pero se filmaron en el 84. Muchísimas. Fue un año muy, muy fructífero para el cine argentino, creo, por lo que recuerdo. Sí, se ve que estaban todos esperando para poder contar tantas cosas que ahí se destrabó todo. Quería preguntarte, estaba revisando tu filmografía y trabajaste como con generaciones muy distintas de directores. Trabajaste, bueno, entre otros con Ayala, con Renan, bueno, con Doria, con Olivera, pero también trabajaste con Taratuto, con Burman, con Duprat. Ahora filmaste con Duprat. Acabo de filmar por primera vez con Duprat.
Es que tengo muchos años. No, bueno, pero te quería preguntar qué diferencia sentís generacional a la hora de dirigir, en la dinámica del set, en esas distintas generaciones. Si hay algo en particular que te llame la atención. Yo trabajé con algunos directores que estaban muy formados, por ejemplo, el caso de Fernando Ayala o el caso de Héctor Olivera o el caso del propio Alejandro Doria, y con otros que eran jóvenes directores, como el caso de Jusit. Yo trabajé en la primera película de Jusit. No sé si hay yo estuve mucho tiempo sin filmar en los últimos años, filmé muy poco, muy poco. Después de unos cuantos años volví a filmar con Duprat, una película que supongo que se estrenará a comienzos del año que viene, que se llama Mi obra maestra, con Guillermo Francella. Pero no noto que haya demasiadas diferencias. Hay una diferencia, sí, que no puedo negar, que me impresiona un poco, que es un enorme avance para la cinematografía. Es que cuando yo empecé a hacer cine, se utilizaba el celuloide. Claro. El celuloide costaba plata. Entonces había muy poco margen para equivocarse, tanto decir que la primera película que yo hice, el director antes de la primera toma, a un grupo de jóvenes que debutamos en cine, nos dijo cuánto valía el metro de película, como para darnos aliento y tranquilizarnos, digamos. No, Quedaron relajadísimos, sí, me imagino. Era una maravilla trabajar así, sin ninguna presión, nada. Pero no lo hizo de malo, lo hizo porque la realidad era ese, y así filmé mucho tiempo el celuloide. Hasta que llegó la etapa del digital, que creo que eso sí modifica bastante algunos estilos de trabajo y comportamientos. Porque eso lo noto mucho, pero por lo demás... No me parece, creo que yo he ensayado películas antes que ahora, y también se ha hecho eso, se han hecho trabajos no trabajamos mucho los guiones venían más consolidados a la hora de la filmación, y en este momento tal vez se converse más, haya un intercambio de ideas sobre alguna situación, pero no más. El cine sigue siendo el cine, y hay que filmarlo y hay que esperar mucho para ver el trabajo de uno. Hay que esperar mucho. Sí, es así. Cuando uno se habitúa al teatro, que empieza y termina cada día, pero vos sabés que al día siguiente empieza de nuevo, el cine se hace a veces muy, muy largo de esperar. Años a veces. A veces. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias por estar con nosotros. Y espero que le guste al público. Es una película entrañable. Y hay muchos actores en esa película que ya no están y que uno sigue echándolos de menos, y sobre todo recordando esos años gloriosos de la recuperación de la democracia. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos entonces a invitar a nuestro público a disfrutar de esta película, gran película, excelentemente escrita, dirigida y actuada. La recomiendo de corazón. Darse cuenta, de Alejandro Doria, como nunca la vieron.